Muy buenas tardes, equipo docente. Ismael Valdés, Carlos Carrasco. Nosotros vamos a exponer nuestro informe final sobre la tesina que realizamos, sobre danzas folclóricas, el desafío en las estrategias didácticas de los profesores de educación física y salud en el nivel de sexto año básico. Cabe destacar que esta investigación es motivada por los expositores e investigadores, ¿cierto? Por un interés personal que tenemos sobre el folclore y en particular sobre las danzas folclóricas presentes en establecimientos educacionales o en la educación chilena presente. La justificación de la investigación, ¿cierto?, se plantea principalmente porque nosotros de alguna manera observamos que las danzas folclóricas hoy día están presentes en los establecimientos educacionales, pero como una forma estética, ya que responde a patrones artísticos, ¿cierto? Y que todas las clases de educación física que contengan la danza folclórica se manifiestan finalmente como en una muestra folclórica o una gala folclórica, por así llamarlo. Bueno, nuestra investigación comenzó a través de investigaciones las cuales realizamos por lecturas, la cual nos dan su profesor patrocinante o quienes nos informaban, y las cuales hacían mención acerca del tema a responder, el cual son las estrategias didácticas en la enseñanza de las danzas folclóricas. Y además de eso, cabe destacar que los textos en los cuales se enfoca nuestro tema son de nivel escaso y que no acometen tanto en nuestra época contemporánea, sino más bien hacia el siglo pasado. La formulación del problema se da de acuerdo a lo expuesto anteriormente y sintetizando en la investigación. Como bien dije antes, la falta de estrategias didácticas de danzas folclóricas hacia los niños de sexto año básico, y a contar de eso nos plantearemos nuestro problema y responderemos a nuestra hipótesis, la cual se dará a conocer más adelante. Nuestra hipótesis. Las estrategias didácticas que utilizan las y los docentes de educación física y salud en las clases de danza folclórica privilegian la danza como una forma por sobre su contenido. Marco contextual. En este contexto hemos podido establecer tres características dentro del contexto, ¿cierto? Una son la enseñanza de danzas aplicadas a las bases curriculares, que es cuando nos damos cuenta e indagamos en las bases curriculares, ¿cierto?, y en los programas de estudio, donde aparece un objetivo de aprendizaje que es el número 5, el cual está citado y dice: demostrar la correcta ejecución de una danza nacional utilizando pasos básicos y música folclórica de forma individual o grupal, por ejemplo, danzas de la zona norte, central, sur e isla de Pascua. Bien, entonces nosotros nos damos cuenta que en ellas aparece solamente este objetivo de aprendizaje, que queda bastante abierto porque no indaga más allá, ¿cierto?, de lo nacional, como así también establece que tiene que ser de una forma correcta. Por otro lado tenemos los tipos de establecimientos, y estos tipos de establecimientos son aquellos que son municipales, subvencionados y privados, donde observamos también que en los tres tipos de establecimientos se utilizan las bases curriculares, con la salvedad, ¿cierto?, que en los privados se hacen algunos ajustes, pero también se manifiestan los objetivos de aprendizaje de la misma forma en que los anteriores. Y por último tenemos referencia al contexto de Valdivia, ¿cierto?, que es que se establece que las danzas folclóricas, por medio de esta unidad de trabajo, ¿cierto?, y dado este objetivo de aprendizaje, se realiza en prácticamente todos los establecimientos de Valdivia. Bien, junto con ello, anualmente hay una muestra de danza folclórica o de folclore en realidad, donde está la manifestación musical y dancística o dancística y musical. De tal manera que eso lo organiza el DAEM y es abierto para todos los establecimientos educacionales de la comuna de Valdivia. Siguiendo con el marco teórico, dentro del marco conceptual hallamos distintos elementos los cuales, de acuerdo a nuestra investigación, se destacan, tales como la danza folclórica, que según Loyola y Cádiz, citando a Greb,
se precisa como medio de comunicación humana basado en signos, símbolos producidos por el cuerpo en movimiento en el contexto de un espacio semántico y de una tradición cultural. Por otro lado tenemos a Oscar Ramírez, ¿cierto? Que en un curso que se hace en la Universidad de Chile podemos recoger también de un cuaderno de apuntes que establece él un cierto tipo de estrategias a utilizar que son el método sintético, el método analítico y el método mixto o sintético, analítico, sintético. El método sintético es una suposición del docente que los estudiantes o sus alumnos, ¿cierto?, tienen un conocimiento previo de aquello que está enseñando. Por tanto, lo hace de manera, avanza un poco más rápido. Por otro lado, tenemos el método analítico, el cual va paso por paso de acuerdo a lo que quiere enseñar, ¿cierto? Y el método sintético, analítico sinteto o método mixto es aquel método que integra ambos y lo trabaja de una manera un poquito más integral. Desde una mirada más profunda, desde una mirada más crítica, tenemos como autor a McLaren, quien es uno de los principales autores de esta corriente pedagógica, quien nos evidencia a través de sus profundas investigaciones los métodos de aprendizaje o de enseñanza que utilizan los docentes a través desde una mirada más abierta, desde una mirada poco tradicional, no tanto guiados en estrategias didácticas propias o expuestas, sino desde una mirada más desde el profesor. Y desde el punto fuerte de nuestra tesis, tenemos el elemento de la estrategia didáctica, las cuales nos basaremos en el autor Feo, quien las divide en 4 segmentos, las cuales son las estrategias de enseñanza, la cual el profesor le enseña al alumno a través de un diálogo didáctico. Esto quiere decir que el docente se pone a nivel de estudiante para así resolver dudas entre ellos y así poder mejorar o aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre pares. Por otro lado están las estrategias instruccionales, las cuales ocupan mucho los recursos didácticos como el TIC o las encuestas, ya sean pruebas con selección múltiple, en las cuales el profesor previamente a la clase tiene planificada esta y así poder entregar un conocimiento más estructurado. Tenemos las estrategias de aprendizaje también, en las cuales el profesor a través de elementos externos de la clase como paradigma, como frase o anécdotas de la vida cotidiana, a través de eso él enseña hacia sus alumnos y ellos tienen un aprendizaje más cognitivo. Por último tenemos las estrategias de evaluación, en las cuales se segmentan en 3, las cuales son diagnóstico, sumativo y formativo, en las cuales el profesor evidencia un aprendizaje en el alumno. Nuestro diseño de la investigación, tenemos 7 procedimientos, los cuales comienzan por el paradigma de la investigación, el tipo de estudio, el universo muestra participantes, técnicas e instrumentos de recolección de información, criterios de calidad y éticos, proceso de investigación y técnicas y procedimientos de análisis. Bueno, paradigma de la investigación es una investigación que se identifica principalmente con el paradigma interpretativo. De ese modo tenemos una cita particular que dice: estos nuevos planteamientos proceden fundamentalmente de la antropología, la etnografía, el interaccionismo simbólico, etc. Varias perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de esta nueva era, cuyos presupuestos coinciden en lo que se ha llamado el paradigma hermenéutico, interpretativo, simbólico o fenomenológico. Bueno, el tipo de estudio, el cual dice acá, la investigación se realiza a través de un enfoque cualitativo con un paradigma interpretativo, el cual utilizaremos como instrumento el focus group, el cual es un instrumento propio del enfoque cualitativo, y se verán resultados y las conclusiones debidas. Nuestra muestra son principalmente profesores de educación física que trabajen o estén trabajando, ¿cierto?, en 6º año básico fundamentalmente, y que sean de establecimientos educacionales municipales, subvencionados y privados de Valdivia.
Técnica de instrumento de recolección de la información. Para nuestra investigación utilizamos el Focus Group, que como dijo mi compañera anteriormente, es un instrumento de evaluación propio de las investigaciones cualitativas. En este caso, la invitación fue hecha de la forma de bola de nieve, ya donde cada uno de los docentes que nosotros invitamos también, ellos iban traspasando la información con sus demás colegas, ya principalmente hoy, como dije anteriormente, son establecimientos educacionales municipales, subvencionados y privados de la ciudad de Valdivia. El Focus Group permitió, ¿cierto?, responder a nuestro objetivo general y por supuesto a nuestros objetivos específicos, ya de una manera de profundizar en él y también sobre de tener, ¿cierto?, un diálogo múltiple sobre distintas personas que son especialistas de la misma área. Constaba de 5 preguntas nuestro focus y asimismo fueron 3 grupos focales los cuales nosotros realizamos y participaron alrededor de 4 a 5 profesores de educación, perdón, de 4 a 6 profesores de educación física en cada focus. Criterios de calidad y éticos. Se promueve la integridad de los sujetos estudiados, sus resguardos profesionales y asimismo respecto de todo lo que tenga que ver con la información recabada por ellos. Del mismo modo, materializando todo esto en un consentimiento informado, ¿cierto?, previamente al focus group que nosotros realizamos con ellos. Bueno, a contar de esto, vienen los procesos de investigación, los cuales nosotros comenzamos desde finales de abril, por una definición del problema, la cual siguió con los objetivos, pregunta de investigación, formulación del problema, justificación del problema, marco teórico, diseño metodológico, paradigma de investigación, tipo de estudio, metodología, criterios de selección, criterios éticos, diseño de instrumentos de recolección de datos, validación del instrumento, consentimiento informado, trabajo de campo, análisis de datos y conclusiones, producciones y limitaciones, los cuales este proceso termina en la tercera semana de diciembre. Técnica y procedimiento de análisis. Cabe destacar que la técnica de análisis y la transcripción del focus group fue manual, ¿ya? Procedimiento manual también de análisis, donde categorizamos y organizamos los datos para poder, ¿cierto?, recabar todo el análisis de la información. Cabe destacar que tuvimos mucha colaboración también de nuestro profesor patrocinante para poder llevar a cabo dicho procedimiento, sin la necesidad de utilizar un software, que nosotros necesitábamos inmediatamente estar interpretando lo que los docentes, digamos, estaban exponiendo en cada focus. Análisis y resultados. Bueno, a través de los focus group, los cuales realizamos, como bien dijo mi compañero, se pudo ver los 4 elementos, los cuales se indican en la presentación. Y comenzamos por la percepción sobre las estrategias didácticas más importantes para la enseñanza, aprendizaje de danzas folclóricas en sexto año básico, los cuales aquí los profesores mostraban desde su perspectiva cuáles eran las mejores estrategias didácticas utilizadas. Por otro lado tenemos las estrategias didácticas utilizadas en la enseñanza, aprendizaje de danzas folclóricas en sexto año básico. Y acá lo interesante estaba que habían estrategias que eran demasiado marcadas, sobre todo en los 3 focus aparecieron en realidad las mismas estrategias didácticas, donde aparecía la utilización de medios audiovisuales por análisis de video, tanto como un proceso personal del docente para prepararse, para llegar a la clase de danza folclórica, como también utilizarlo después con sus alumnos para el análisis de coreografía, para el análisis de pasos y el análisis también de vestuario. Por otro lado, teníamos el trabajo guiado, que era aquel que el docente guiaba siempre el trabajo de los estudiantes, ¿cierto? Si tenía algún conocimiento, lo guiaba él particularmente con algunos pasos básicos, con trabajo de educación del ritmo, que se le denomina, donde trabajan principalmente el pulso y el acento rítmico. Y de otro modo también teníamos el juego particularmente como predeportivo, donde se adaptaba el juego para hacerlo como una predanza, ¿ya? Y que por otro lado también sea entretenido,
porque resulta ser que este objetivo de aprendizaje o esta unidad de trabajo resulta ser un poco aburrida para los estudiantes, desde lo que nosotros pudimos extraer de los docentes, ¿cierto? Resulta un poco aburrido para ellos, y el juego en este caso sería para familiarizar las danzas folclóricas de una manera más llevadera para los estudiantes. El tercer elemento, como bien presentamos en este informe, es para la redundancia, elementos prácticos y conceptuales utilizados en la enseñanza-aprendizaje de danza folclórica en el sexto año básico. En este ítem nosotros pudimos destacar y analizar que los profesores en el focus group denotaban de una forma muy específica lo que era el concepto de identidad nacional, el cual se podía ver muy explícito. Y por otro lado, el concepto de identidad nacional también hacía referencia a aquello que era propio, que el tiempo de la unidad de trabajo, ¿cierto?, del objetivo de aprendizaje, era un tiempo donde había que hacer cosas de nosotros, o sea, nosotros como chilenos, hacer danzas chilenas, por ejemplo, o juegos chilenos en algunos casos, o adaptaciones de juegos para la danza. Y por último tenemos la utilización de las orientaciones propuestas por el Ministerio de Educación a través de los planes y programas, ¿cierto?, donde muchos docentes decían que ellos simplemente no lo utilizaban porque consideraban que ellos tenían sus propias estrategias, ¿cierto? Y por otro lado también a veces los desarmaban también porque era algo que ellos tenían la libertad de poder hacerlo también. Como habían otros que sí en realidad utilizaban algunas orientaciones pedagógicas que el ministerio propone dentro de los planes y programas. Bueno, en la discusión tenemos las distintas percepciones que los profesores adoptaron a través de la discusión que se fomentaba a través del focus group, en las cuales las opiniones se tomaban desde otro profesor hacia otro. A lo mejor no eran tan personales, pero a medida que el focus transcurría se hacían más interpersonales. Por otro lado citamos a dos profesores egresados de la carrera de Educación Física que tienen una tesis respecto de la noción de folclore, de identidad en las bases curriculares. La cita que hemos tomado de ello es particularmente, dice: el Estado-Nación toma el folclore para unificar una comunidad, dejando fuera cualquier otro tipo de cultura que no esté basado en las danzas conocidas hoy por la sociedad. Por tanto, esto vuelve a tomar un significado de lo que dije anteriormente, cuando los profesores manifiestan que este tiempo de identidad es un tiempo de nosotros y no de los demás. Sin embargo, hoy día existe una interculturalidad, donde ya no solamente somos los chilenos solamente, sino que ahí tenemos en los colegios integrantes del proceso educativo de muchas nacionalidades hoy día. Conclusiones. Hemos tratado de ir diciendo en realidad lo mismo, pero de una forma concreta. Las conclusiones son que hemos notado que los docentes conllevan un trabajo guiado en su estrategia didáctica y guiado en el sentido de la revisión de videos que dije anteriormente, y los juegos que son predeportivos o predancísticos, por así denominarlos de alguna forma, donde el análisis de video, como ya lo expliqué, ¿cierto?, tiene que ver con la preparación propia del docente como la preparación de sus estudiantes como un elemento para poder llevar mejor las clases, ¿cierto? Y el juego como una forma de familiarización de sus estudiantes con la danza, que pareciera ser que hay una resistencia respecto a los estudiantes para la danza folclórica. Por otro lado tenemos la creación coreográfica, que tiene esta vista en dos, pudimos extraer que está vista en dos lineamientos. Primero, que es un despliegue creativo que otorga a los docentes o los departamentos en muchos casos para que los niños puedan tener la posibilidad de crear coreografía, siempre en el ámbito de la coreografía. Y por otro lado resulta ser un salvaguarda también del docente, porque el docente de alguna manera otorga el rol a algún estudiante de la monitoría para poder guiar a sus compañeros, que tenga un poco más de habilidades,
y pueda guiarlos y pueda crear coreografías también, pero siempre todo visto desde el ámbito de la coreografía y de la forma de que tienen las danzas. Por último, tenemos la repetición de la estrategia didáctica, como bien dije anteriormente, entre profesores o docentes se daba mucho lo de repetir su estrategia didáctica. Tenemos muy marcado y en nuestro informe se señala de forma específica cuáles fueron las distintas estrategias utilizadas por parte de los docentes hacia la enseñanza de las danzas folclóricas en el nivel de sexto año básico. Limitaciones y proyecciones. Las limitaciones están a conciencia, ¿cierto?, de quienes quisieran inmiscuirse un poco más a través de que la danza folclórica es más allá de una forma, ¿cierto?, que tiene un contenido, que tiene contextos y que tiene una concepción mucho más profunda que aquello que solamente una coreografía. Porque por otro lado también encontramos que las danzas poseen coreografía. Ya posee una coreografía específica, la cual también no se respeta o no se privilegia porque al considerar el factor creativo se desarma. Se proyecta un análisis continuo, ¿cierto?, de la problemática investigada y su análisis respectivo, ¿cierto?, permanente respecto de ello, para así otorgar una propuesta metodológica más adelante o seguir investigando respecto de ello para poder dar un énfasis, ¿cierto?, a la danza folclórica y ponerla en valor en lo que respecta a su contenido y la profundidad que tiene respecto de ello. Bueno, finalmente tenemos como referencia bibliográfica a los autores de la investigación en la cual se basó nuestra discusión, quienes son los estudiantes de la carrera de Pedagogía en la Educación Física de nuestra universidad, y tiene como título su tesis Noción del folclore e identidad nacional de educación física y salud, un análisis a las bases curriculares de quinto año básico, de quinto a octavo básico, elaboradas por el Ministerio de Educación. Por otro lado tenemos a FEO, donde nos propone las orientaciones básicas para el diseño de estrategias didácticas. Godínez, paradigmas de investigación, manual multimedia para el desarrollo de trabajos de investigación, una visión desde la epistemología, dialéctico-crítica. Loyola con Cádiz, las cuales tienen como principal texto las 50 danzas tradicionales y populares en Chile. Y cabe destacar que es el texto más reciente que tienen ellos dentro de la sistematización de las danzas folclóricas. 2014. McLaren, por parte de la pedagogía crítica y principal autor de esta corriente, tenemos a McLaren, como bien lo dije, La vida en las escuelas, una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación. Y por último tenemos al señor Oscar Ramírez, como bien yo dije anteriormente, es extraído de los apuntes de lo que es el curso de folclore como disciplina artística de la Universidad de Chile, que otorga el Ballet Folclórico Antumapo. Sería nuestra presentación. Agradecemos al equipo docente por la atención. Agradecemos también a nuestro profesor patrocinante, el señor Dr. Cristian Yáñez Aguilar, a nuestro profesor informante, Dr. Sergio Toro, y a la señorita profesora Carolina Belmar, profesora guía de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.